Hola, everyone. Welcome to the APH Virtual Excel Camp. This is STEM Camp in Spanish, and I am going to give you over to your instructors, Bernice and Taina. Welcome. Hola, bienvenidos al campamento de STEM. Hoy ya nuestro tercer día juntos. Como sabemos, STEM, por sus siglas en inglés, es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes hoy. Nuestro tema de la clase de hoy es diversión con interruptores y la ley de conservación de la energía. Para los que llegan hoy, mi nombre es Taina García. Soy maestra de impedimentos visuales y de orientación y movilidad y también soy de Puerto Rico. El lunes, en nuestra primera clase, hicimos una actividad de asignarnos nombres científicos. Para los que no han estado, podrían pensar en qué nombre científico quisieran tener. Yo decidí llamarme Doctora Gravedad. Y ahora tenemos a otra maestra por ahí que también se va a presentar y va a decir qué nombre ella escogió. Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Berenice Medina. Yo también soy maestra de visión. Yo los acompaño desde Arizona. Estoy acá en Arizona en el calorcito. Y mi nombre científico es Doctora Tesla. Doctora Tesla es mi nombre el día de hoy y hemos tenido nombres muy interesantes y muy creativos, tal como doctor electrónico, doctor constructor, doctor rayo, doctor STEM, muy interesantes. So, si hay personas nuevas que nos acompañan y quieren darnos en el chat información de su nombre, por favor, acompáñenos y déjenos saber. Y un poquito más sobre cómo funciona nuestro proceso de campamento el día de hoy. Si no tienen su autorización de padres para prender su cámara, no podemos verlos en cámara, desafortunadamente. Pero si lo tienen en la autorización, por favor, prendan sus cámaras para poderlos ver, para poder ver su proyecto. Nos encantaría ver lo que han hecho. De nuevo, los que no tienen autorización, no hay ningún problema. Otra manera que pueden darnos información o responder a preguntas o dejarnos saber si tienen alguna duda es usando el chat. Pueden ahí poner su información o preguntas o cuando hagamos algún proyecto, ahí podemos ver si tienen alguna duda, ¿ok? También pueden levantar su manita electrónica que está en su pantalla. Pueden presionar ese botoncito y nos deja saber que alguien tiene una pregunta, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué sigue el día de hoy. Quisiéramos saber, cada día tienen una actividad y se llama una actividad de extensión. El día de ayer tuvieron una actividad del proyecto número 13 que tiene que ver con el ventilador. Déjenos saber quién hizo el proyecto. Déjenos saber poniendo las S para sí o sí. O déjenos saber poniendo I para lo intenté. Porque intentar es importante. Aunque no lo hayan completado, aunque haya sido difícil o no hayan tenido mucho tiempo, recuerden que es muy importante intentar hacer las cosas. Y no sé, déjenme ver, voy a ver, cámbiame mi chat, a ver si alguien, yo creí que era el proyecto 7 y lo hice, no importa, Paola. Cualquier proyecto que hayas hecho es importante hacer los proyectos de nuevo. Es porque vamos a seguir una instrucción, un proceso, organizarnos y es bueno que hagamos eso como buenos científicos. Gracias, Paola, por dejarnos saber que intentaste ese proyecto. Y no hay problema que sea uno diferente, ¿ok? Muy bien. Bueno, ahora, ayer tuvimos un día muy ocupado. Como recuerdan, creo que hicimos varios proyectos y fue un poquito rápido. La velocidad, la información fue un poco rápido. Tal vez muchos de ustedes pudieron hacer solamente algunos proyectos o tal vez todos pudieron hacer, algunos de ustedes pudieron completar todos los proyectos. No importa en qué, lo que pudieron hacer, lo importante es de que todo esto está grabado
Y pueden ustedes observar este video cuantas veces sea necesario, cuantas veces quieran escuchar los pasos y ver cómo se hace algo para poder hacerlo ustedes en su casa. De nuevo, no importa lo que pudieron hacer, lo que no pudieron hacer, lo importante es que intentaron y lo importante es que tienen la oportunidad de regresar a esos videos y volver a tratar de construir el proyecto, ¿ok? Hoy vamos a hacer un proyecto más lento, vamos a tomar un poquito más de tiempo, explicar las piezas, ir lentamente posicionando cada pieza en la base y lo vamos a tratar de hacer juntos todos para poderlo terminar. ¿Qué les parece? Muy bien, entonces ahora vamos con la doctora Gravedad para que nos diga qué sigue el día de hoy. Claro que sí. Como hemos aprendido en estos días, tenemos que ser buenos científicos. Y una de las características es que el buen científico siempre sabe su objetivo, qué es lo que va a hacer. Así que voy a discutir los objetivos del día de hoy, que son dos. El primero es describir y demostrar qué hace un interruptor cuando se agrega a un circuito. Y el segundo es describir y demostrar una cosita que se llama la ley de conservación de la energía. Y eso es algo que descubrió un hombre muy inteligente llamado Isaac Newton. Quizás ustedes han escuchado de él. Que esos son nuestros dos objetivos del día de hoy. Y antes de que la doctora Tesla trabaje con ustedes los proyectos, vamos a hablar de nuestras palabras de vocabulario. ¿Okay? Siempre queremos repasar lo que hemos estado discutiendo en estos días y también mencionar las palabras nuevas, aquellos conceptos que vamos a aprender hoy. Primero, hemos hablado en estos días de lo que es un circuito. A ver si alguien se recuerda qué es un circuito. Pueden escribir en el chat, pueden levantar su manita. A ver, ¿qué es un circuito? Que llevamos desde el lunes hablando de circuitos. Y si alguien recuerda que es un circuito abierto, cerrado, ver si recuerdan esas definiciones, ¿ok? Aquí les voy a dar una ayudita. El circuito es el camino por el que fluye la electricidad. Habíamos dicho como si fuera la carretera, es el camino en el que fluye la electricidad. Y el circuito abierto que vimos muy claro ayer es un circuito que no está completo, que hay algún espacio que no se pudo completar. La doctora Tesla lo demostró dejando fuera el interruptor y no pasaba nada porque para que fluya la electricidad necesitamos que esté completo, así que eso es un circuito cerrado. Necesita estar completo, está completo para que la electricidad pueda fluir a través de él. ¿Okay? Ahora bien, para hoy vamos a estar hablando de lo que es un interruptor. ¿Okay? Y el interruptor es un dispositivo que establece o interrumpe una conexión en un circuito eléctrico. ¿Okay? Ese interruptor es un dispositivo que establece o interrumpe una conexión en un circuito eléctrico. Y hay dos tipos que vamos a hablar. El primero es el interruptor mantenido. Este es un interruptor que permanece en la posición en la que se coloca. Y hay otro diferente que se llama interruptor momentáneo, que este no permanece en la posición en la que se coloca. Quizás tiene que ser presionado para que funcione. Vamos a ver, lo vamos a descubrir hoy con la doctora Tesla, que va a estar demostrando un proyecto para que después ustedes también puedan hacer el suyo, ¿ok? Muchas gracias, doctora Gravedad. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a ver. Ustedes en su pantalla están mirando ya en mi base que hay un proyecto ya puesto ahí. ¿Ok? Y esto va a ser un poquito diferente en el sentido de que ustedes no lo tienen que hacer conmigo. De hecho, ese es el proyecto que ya hicimos juntos ayer y creo que eso también fue parte de un proyecto de extensión que tuvieron el primer día. Y ese es el proyecto número 2, que es de motor e interruptores. Pero esta vez lo que voy a ilustrar es qué es un interruptor
y qué hace y los diferentes tipos de interruptores, ¿ok? Así como en la pantalla pueden observar lo que ya tengo hecho. Voy a ver si puedo hacer algo para mover un poquito la base para que ustedes la puedan ver un poquito mejor. Vamos a ver si lo hago así. Bueno, vamos a ver si puedo trabajar porque para mí, como yo lo estoy viendo, está un poquito al revés, pero creo que para ustedes en la pantalla tal vez esté un poquito mejor. Así que vamos a ver cómo nos va. ¿Qué les parece? Como ustedes pueden ver, aquí tengo la diferencia es de que tengo un espacio bastante largo aquí abajo en lo que es A, B, C, D, E. Doctora Tesla, discúlpame, se ve al revés. Al El revés. abanico tiene que estar en la parte superior. Y ahí se ven. De lado, otra vez gíralo. Ahí se ve. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Ok, perfecto. Entonces creo que esto es más fácil para mí también. Gracias, doctora Gravedad. Ok, entonces lo que pueden mirar, la diferencia del proyecto número 2 es que ahorita tenemos el ventilador acá arriba, las aspas de un abanico y tenemos un espacio en las coordenadas de A, B, C, D, E, 1, 2, 3 y 4. So el E3 y el E4. Tenemos un espacio. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando tenemos un espacio abierto, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que el circuito está abierto o que el circuito está cerrado? Déjenos saber. Que pueden escribir en el chat o levantar su manita. Observen cómo está el proyecto, cómo está en la pantalla y vean este espacio que tenemos aquí. ¿Es un circuito abierto o es un circuito cerrado? Aquí tenemos un científico que nos contesta que es espacio abierto, que es abierto, otro más nos contesta. Este circuito, sí, como dijeron, está abierto. Tenemos un espacio aquí, no está completamente cerrado, lo que quiere decir que es un circuito abierto y no puede fluir la electricidad porque hay un espacio. Ahora, lo que queremos estar seguros es de que este circuito esté cerrado permanentemente para que funcione en el proyecto, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner el conector de 3 broches donde debería de estar el interruptor. Y esto lo que hace es que cierra el circuito y permite que la energía dé vuelta todo el tiempo. Ahora, vamos a seguir. Aquí está el conectador de 3 broches y lo vamos a colocar. ¿Pueden ver lo que pasó? En el momento que yo conecté el conectador de 3 broches, inmediatamente empezó a dar vuelta el ventilador. ¿Qué les parece? Esa es una manera de poder conectar y cerrar los circuitos, cerrar los espacios. Entonces, ese es un tipo de interruptor. Vamos a ver qué otro tipo de interruptor tenemos. Vamos a quitarlo de aquí. 1, 2 y 3, ¿ok? Entonces ya para el motor, para el ventilador de funcionar. Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazarlo con un interruptor deslizante, que viene siendo el S1. Es este que tengo aquí en la pantalla. Lo pueden ver, es verde y tiene como un switch, un deslizante que se puede mover para prender y apagar. ¿Ok? So, este es el que vamos a colocar ahora. Quitamos el conectador de 3 broches y conectamos el interruptor deslizante. Y vamos a ver qué pasa. Recuerden que tiene que estar apagado cuando lo ponemos. ¿Ok? 1, 2, y entonces
Ya lo enganché, ¿escucharon el clic? Ahora lo que voy a hacer es que voy a mover el deslizante hacia lo prendido y vamos a ver qué pasa. Ahí está. Está prendido el abanico. Okay. Y cuando lo deslizamos para apagarlo, tenemos un circuito abierto. Y cuando lo prendemos, tenemos un circuito cerrado. ¿Ok? Lo apagamos y está abierto. Un interruptor como este, que se queda en la posición que se coloca, se llama interruptor mantenido, que ya lo repasó la doctora Gravedad anteriormente en el vocabulario. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que prenderlo o apagarlo. De la manera que nosotros lo pongamos, así se queda. Lo mantiene abierto o lo mantiene cerrado. Ahora, vamos a reemplazarlo por un interruptor deslizante. Vamos a reemplazarlo por un interruptor de presión, perdón. De aquí. Okay, aseguramos que todas nuestras piezas sigan bien conectadas. Y vamos con el interruptor de presión, que es el S2. Y ese ve así. Y ese tiene el botón de presión acá arriba que nada más se presiona y hace clic. ¿Ok? So vamos a ver qué pasa una vez que lo conectamos. ¿Okay? ¿Escucharon el clic? Y ahora lo que vamos a hacer es presionar el botón. ¿Ustedes qué piensan que va a pasar cuando lo presiono? ¿Se abre o se cierra el circuito? Déjenos saber. Vamos a darles un segundito. Ok, Paola contesta, se abre. Cuando lo presionas, ¿se abre? ¿O cuando lo presionas, se cierra? Uh-huh. Ahorita el interruptor está apagado porque no lo tengo prendido. So, cuando lo prendemos, tenemos un circuito, perdón. Cuando lo presiono, se cierra el circuito y cuando no lo estoy presionando, está abierto el circuito, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es cerrarlo para que fluya la electricidad. Y aquí vemos qué pasa. Mientras que yo estoy presionando el interruptor, eso hace la conexión y cierra el circuito. Al quitar el dedo, se apaga el abanico y al presionar, se prende el abanico. ¿Qué les parece? Y eso se llama interruptor momentáneo. Momentáneo, ¿por qué? Porque lo tenemos que estar presionando para que funcione. Una vez que le quitamos el dedo, ya no está funcionando. Solo funciona al ser presionado. ¿Ok? Ahora, si tienen alguna pregunta, pueden poner sus preguntas en el chat, pero si no, voy a tomar un poquito de tiempo nada más para desarmar este proyecto para poder movernos a nuestro proyecto que sigue, ¿ok? Así que la doctora Gravedad les hace unas preguntas en lo que yo me preparo. Claro que sí. Ahora bien, ¿verdad? Vamos a darle un tiempito a la doctora Tesla que prepare su base nuevamente para el próximo proyecto. Y queremos repasar un poquito qué pasó ahí, qué fue lo que ella hizo, ¿ok? Voy a hacer unas preguntitas como, ¿dónde encuentras interruptores en tu casa? ¿Dónde encuentras interruptores en tu casa? Me puedes escribir en el chat. ¿Y qué hacen los interruptores de tu casa? ¿Cuál es su función? Y piensen a ver en lo que acaba de la doctora Tesla demostrar para pensar en su respuesta, ¿ok? ¿Dónde hay interruptores en tu casa? ¿Y qué hacen los interruptores en tu casa? ¿Cuál es su función? ¿Por qué tenemos interruptores? ¿Ok? Paola nos escribe la caja de bomba en el cuarto para prender la luz.
Exacto, ¿verdad? Son esos, diríamos, como el switch, el interruptor, ¿verdad? Se encuentra en la pared. ¿Dónde más encontramos interruptores en la casa? ¿Y qué tú crees que es la función del interruptor? ¿Por qué los usamos? En la cocina, en el cuarto, en la sala, para encender o apagar la luz. Bien. Piensen a ver qué otras cositas. Yo pienso, si me tengo que pasar, ¿verdad? El blower, secarme el pelo. Ahí hay algún botoncito que lo hundimos para hacer on, off, ponerlo en low, ¿verdad? ¿Qué otras cosas así hay para que pueda funcionar la electricidad, fluir la electricidad? Son ejemplos, pueden seguir pensando. ¿Y cuál es la función del interruptor? Como bien dijo la doctora Tesla, el interruptor mantiene este circuito abierto o cerrado. Si no hubiera interruptor, por ejemplo, para encender la luz estaría encendida todo el tiempo. No la pudiéramos apagar. Porque al tener el interruptor, hace que ese circuito se abra, esté incompleto, y que la luz se queda apagada. Pero cuando nosotros movemos ese interruptor, hace que la luz se quede encendida. Sobre ese circuito se cierra, volvemos a conectar para que esa energía fluya. Muy bien, prender el abanico en los enseres, perfecto. Ahora, yo creo que ya la doctora Tesla está lista. ¿Qué más sigue? Vamos a ver. Ok, muy bien. Okay, el proyecto de hoy, me encantaría que todos lo tratemos de hacer juntos. También la doctora Gravedad va a tratar de hacerlo con nosotros. Ok, no nos vamos a sentir apresurados, lo vamos a hacer lentamente, con tiempo. Vamos a explicar cada parte que vamos a utilizar. Vamos a hablar de cómo vamos a posicionar cada pieza y asegurarnos que cada pieza esté colocada en el lugar correcto y en la posición correcta. Recuerden que hay algunas piezas, tal como la batería, que es importante ponerlas de cierta manera para que funcione. Tienen un espacio donde tienen un lado que es negativo y un lado que es positivo. Entonces, muchas veces, si lo ponemos del lado incorrecto, no nos va a funcionar el proyecto. ¿Ok? Entonces, por eso queremos estar seguras que siempre sepamos cómo van las piezas. Y si se equivocan o no pueden terminar el proyecto, eso es una práctica y pueden ver el video cuantas veces lo necesiten para poder terminar su proyecto. ¿Ok? ¿Están listos? Yo estoy más que lista. Doctora Gravedad, ¿estás lista? Sí, y te iba a mencionar, el que tenga el permiso para encender su cámara, la puede encender ahora y hacer el proyecto con nosotras, lo podemos ver, ¿okay? El que tenga el permiso puede encender su cámara. Y pregunta por ahí, Paola, ¿cuál es el número del proyecto de hoy? El número es el proyecto 16. Sé que en el libro de imprenta es la página 18. Desafortunadamente, lo siento mucho, no sé qué número es en braille. Pero es el proyecto 16, que es la alarma momentánea. Vamos a dar un segundito, nada más para que encuentren la página, encuentren el proyecto 16, alarma momentánea. Si no lo tienen, no tienen que buscar la guía porque la doctora Tesla les va a ir diciendo cada parte, dónde colocar todo. Así que si no lo tienen, no lo necesitan, no hay problema. Correcto. Y lo primerito que vamos a hacer, antes que nada, es vamos a repasar cada una de las partes que vamos a ocupar para este proyecto, ¿ok? So, empezamos con la batería. La batería, y aquí la pueden ver. Ustedes tienen que ponerle las baterías AA, no vienen incluidas. Y lo voy a acercar un poquito más a la pantalla. Espero que no haga mucho, para que puedan mirar cómo tiene el espacio. El braille, para los que utilizan, tienen que ver, el braille está donde está lo positivo de la batería. Y la otra parte es lo negativo y ahí no está con braille. Ok, tiene dos ganchitos, dos broches, uno a cada lado. Ok, so esa es la batería. Ahora vamos con el interruptor deslizante, que es la LS1. Perdón.
Y es así como se ve en la pantalla. Y tiene el brochecito arriba que se va al off, a lo apagado, o se desliza para prender. ¿Ok? So, ese es el S1, interruptor deslizante. Se aseguran que esté en el lado off, que apagado. Sí, gracias, sí. El siguiente, lo siguiente que vamos a ocupar es el interruptor de presión, que es el S1, que son los que repasamos hace ratito. Y es el de presión. Y es verde con blanco y tiene también dos brochecitos a cada lado, uno y uno. ¿Ok? Muy bien. Y estamos repasando lo que es la fase, las primeras cosas que vamos a ocupar. Lo siguiente es la música, la batería de música o el interruptor de música. Es el U1 y se ve de esta manera, es azul. Y este tiene varios broches. Enfrente tiene 3 y atrás tiene 1 de cada lado. Y como pueden ver, se siente como un tipo de cuadrito encima y es ahí donde está la música. So, este es el U1, el switch de música. Ok, lo ponemos aquí a un lado. Y luego, por siguiente, tenemos la bocina. La bocina, y esta es fácil de encontrarla, es más grande, es roja y tiene los broches a un lado. Un lado se siente como con hoyitos o con textura y el otro lado es más liso. Esta es la bocina. Okay. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿Tienen todas sus piezas encontradas? Muy bien. Enseguida vamos con conector de dos broches y ocupamos 4. Entonces, aquí en la pantalla les voy a poner los 4 que vamos a ocupar. Esos son los conectores de 2. Como pueden ver, están más pequeños. Solamente tienen 2 broches en cada lado. ¿Ok? Entonces lo ponemos aquí a un lado para encontrarlos fácilmente cuando los tengamos que usar. El siguiente es un conector de 3 broches. Un conector de 3 broches se ve de esta manera. Y ese tiene 3 broches. 1, 2, 3. ¿Okay? Enseguida vamos con un conector de 4 broches. Uno, 2, 3, 4 broches. ¿Ok? Muy bien. Y por último, vamos con un conectador de 5 broches. Creo que es la primera vez que utilizamos un conectador de 5. Y se ve así. Un poquito más largo. Tiene 5 broches. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y creo que con esto, no estoy segura, con esto concluimos lo que es repasar las piezas que vamos a usar para nuestro proyecto número 16. Vamos a dar un segundito nada más para asegurarnos que las tengan todos con ustedes. Déjenos saber si tienen alguna pregunta, si no encuentran una, si necesitan explicación de cómo se ve alguna otra pieza para encontrarla. Vamos a darles un segundito. Ok, nomás una preguntita sobre este proyecto. Este proyecto va a tener 2 interruptores. Así que, ¿cuántas oportunidades piensan ustedes que vamos a tener para cerrar el circuito? Si tenemos 2 interruptores, ¿cuántas
oportunidades tenemos de cerrar el circuito? Vamos a ver qué piensan. Correcto. Tenemos 2 oportunidades de abrir y cerrar el circuito. Ahora vamos a empezar y vamos a ver qué pasa. Ok, entonces en la primera capa va a ser posicionar el conectador de 5. Conectador de 5 en la A1 a la A5. Entonces aquí en el lado, a lo largo, de arriba a abajo están las letras. Y lo que es arriba de lo largo de derecha a izquierda están los números. ¿Ok? Entonces vamos con la A1 y A5. El primero es la A1. 2, 3, 4 y 5. Muy bien, entonces conectamos nuestro conectador de 5 broches acá arriba. ¿Okay? ¿Listo? Ahora vamos con el U1 que es la música. Y ese tiene 3 conexiones abajo. Recuerden que este va a ir en la C1 a la C3 y en el D1 a la D3. Los broches de 3 quedan hacia arriba, ¿ok? So vamos a contar. C1, A, B, C1 a la C3. A, B, C, 1, 2, 3. Entonces quedamos aquí y los tres broches quedan arriba, así que lo pongo aquí. Y la parte de abajo debe de quedar en la D1 y D3. A, B, C, D, 1, 2, 3. Entonces aquí lo ponemos y lo hacemos clic. ¿Ok? La siguiente pieza es la bocina. La bocina la ponemos en la B4 y la D4. Aquí, esta no importa qué posición la pongamos. A, B, 1, 2, 3, 4 y D4. A, B, C, D, 1, 2, 3 y 4. Ok, entonces la ponemos enseguidita de la música. Y así está. Ahora vamos con la batería. Y la batería sí es importante, de nuevo, como dije anteriormente, que la posicionemos del lado correcto para que funcione nuestro proyecto. ¿Ok? Y esta va de la C5 a la E5 con la parte positiva en la C5. ¿Ok? A, B, C. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la E5. A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden, la parte positiva va en la C5. Que muchas veces cuando cometemos, la ponemos al revés, muchas veces no nos funciona el proyecto, que está bien, no importa. De todas maneras podemos regresar y checar las piezas y checar cuáles son las posiciones. Entonces, ahorita la bocina está en medio de la música, interruptor, el switch de música y el de la batería. ¿Ok? Y enseguida, esa es la última capa. Lo que vamos a poner es el conectador de 4, que viene siendo este. Lo vamos a poner en la E1 a la E4. A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4. Entonces lo conectamos. Ahí está. Que esa es nuestra primera capa de este proyecto. Levanten su manita o pónganos en el chat si ya tienen esta capa hecha o se ocupan un poquito más de tiempo. Muy bien, Paola. Tienes tu mano alzada, quiere decir que
¿Ya lo tienes listo? Gracias. Ok. Jaden, muy bien. Jacob, muy bien. Joniel, perfecto. Muy, muy bien. ¿Ok? Entonces, seguimos con la siguiente capa. Ahora vamos a empezar con el conectador de 3 broches, que es este. Y lo vamos a poner en la A2 a la C2. A, 1, 2 y ABC, 1, 2. Esto está conectando el conectador de 5 broches a la música. Okay, tenemos nuestro circuito cerrado aquí. Ahora vamos con el interruptor S2, que es el de presión. Y este lo vamos a poner en la A3 a la C3. A, 1, 2, 3. A, B, C, 1, 2, 3. Entonces conectamos el interruptor con el conectador de 3 broches a la música. Ahí está. Listo. Ahora vamos con el conectador de 2 broches y lo vamos a conectar en la A4 a la B4. A, 1, 2, 3, 4. B4. A, B, 1, 2, 3 y 4. Este conecta el conectador de 5 broches a la bocina. Ahí está. A la bocina. ¿Ok? Ahora vamos con el interruptor deslizante, que es el S1. Y este lo vamos a poner en la A5 a la C5. A, 1, 2, 3, 4, 5. A la C5, A, B, C. 1, 2, 3, 4 y 5. Este conecta el conectador de 5 brochas con la batería. Ahí está. Muy bien. Enseguida vamos con el conectador de 2 broches y lo vamos a poner en la D1 a la E1. A, B, C, D. A, B, C, D, 1. A la... El mismo broche es el 1. Ya en el broche está perdón, el D1, gracias. Sí, me confundí un segundo. Ok. D1 al E1. A, B, C, D, E y 1. Muchas gracias, doctora Gravedad. Me hice un poquito. ¿Ven? Es fácil de repente confundirse. Y es importante volver a checar los pasos y regresar para ver qué estamos haciendo mal. Ok, muy bien. Ahora vamos con otro conectador de 2 y este lo ponemos de la D3 a la D4. A, B, C, D. 1, 2, 3. Y D4. Entonces, 4. Entonces, se conecta la música con la bocina. Ok. De 3 al D4 y ya tenemos solamente una pieza más. Y esta pieza es otro conectador de 2. Y esta pieza va de la E4 a la E5. A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto nos cierra el circuito, cerrando, conectando el conectador 4 con la batería. Y ya tenemos esto terminado. Y pueden checar, asegurarse que todo esté conectado y completo. ¿Qué les parece? Déjenos saber si lo pudieron terminar. Muy bien. Y nomás les voy a dar como
un tip, no sé cómo se dice en español, una doctora Gravedad, es una pista de que uno de esos interruptores no va a funcionar si uno de los interruptores está apagado. ¿Ok? Pero vamos a ver qué pasa, vamos a intentarlo juntos. Vamos a prender el interruptor deslizante. ¿Qué les parece? A la cuenta de 3 lo vamos a poner en la posición de prender. 1, 2, 3. ¡Feliz cumpleaños! Es la canción de Feliz cumpleaños. Para los que están cumpliendo años, ese es un perfecto regalito para ponerles la canción. Ahora, como ustedes pueden ver, se apagó. Se apagó. Esto es, si lo queremos volver a prender, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Piensan ustedes que tendríamos que prender el interruptor de presión? Pero hagamos algo primero. Apaguemos el interruptor deslizante. Pongámoslo en off. Apaguémoslo. Ahora, tratemos de prender la música de nuevo con el interruptor de presión. ¿Qué está pasando? No hay conexión, no podemos hacer nada hasta que prendamos el botón del interruptor. So, vamos a volverlo a prender, vamos a dejar que la canción termine y luego vamos a ver qué pasa. Ahora, el interruptor de presión y vamos a ver qué pasa. Y lo quitamos. Otra vez. ¿Qué tipo de interruptor es el de presión? ¿Qué piensan? Es un interruptor momentáneo. Momentáneo porque en el momento que lo dejamos de presionar, se apaga la música. Si queremos escuchar la música, lo presionamos. Como el timbre de la casa, presionamos el botón, suena las campanitas, suena la música para dejarnos saber que hay alguien afuera de casa queriendo entrar. Las teclas de la computadora, puede ser que eso sea momentáneo, ¿verdad? Porque al momento de nosotros poner el dedo en la tecla, se escribe una tecla, pero para poder poner la letra o la palabra, tenemos que estar presionando. Eso es momentáneo. ¿Ok? A ver, ¿quién terminó su proyecto? ¿Quién pudo terminar junto con nosotras? Muy bien, Jacob. ¿Y qué les pareció? ¿Fácil? ¿Divertido? Ahí tenemos a Jaden que sí, que lo terminó. Perfecto. Muy, muy bien. Me encanta, me encanta, me encanta. Escribieron fácil y súper divertido. Muy bien. Y recuerden, la orientación de las piezas, de ciertas piezas, es tan importante, tan importante. Cuando algo no nos está funcionando, hay que volver a checar. ¿Cómo es la posición de las piezas? ¿Cómo las tenemos que poner? ¿Cuál es la instrucción? Muchas veces también como lo que yo hice con un conectador, de repente no pude pensar si era el 1 o si era el 2, entonces es como volver a repasar la instrucción. Si nos quedamos como atorados, que no sabemos qué tenemos que hacer, vuelve a quitar todas las piezas y empieza de cero. Muchas veces es lo mejor, porque de otra manera, si quitamos una capa a la vez, puede ser un poco confuso. Pero eso también me encantó a mí, este proyecto se me hizo muy, muy interesante y me encantó. Doctora N, gravedad. No sé por qué siempre te quiero decir doctora energía, porque tienes muy buena energía por eso. Doctora gravedad, ¿qué sigue? Ok, bueno, ya terminamos nuestro proyecto, así que
ya estamos casi al final de la clase. Ujú. Lo que podemos es concluir un poquito, hablar de lo que hicimos, repasar, porque ya para hoy este era el proyecto que teníamos planificado con ustedes. Lo hicieron muy bien. Me encantó que a todos les salió, que estuvo divertido, Sí, sobre me todo la encanta. música. Como Ajá. dice doctora Tesla, si alguien cumple años, ustedes se llevan el equipo y le enseñan y le ponen la musiquita, muy divertido, la verdad. Así que como la doctora explicaba, la diferencia de los dos interruptores que utilizamos hoy, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Que cuando Ujú. prendimos uno, la canción se acabó, ¿ok? Yo voy a dar un pequeño repaso para que ustedes entiendan bien el concepto, ¿ok? El interruptor deslizante, que fue el que tiene el on y el off, ¿verdad? Que lo apagamos y lo prendemos. Ujú. Había algo de energía, recuerden que se está bien cerca de la batería, ¿verdad? Cuando le dimos on, pudo pasar la electricidad, pero se quedó a mitad, como diríamos nosotros, ¿verdad? Y por eso tenemos en todo nuestro circuito, recuerda que todo nuestro circuito es cerrado, todas las piezas están conectadas. Necesitábamos el interruptor de presión, que fue el momentáneo, lo necesitábamos presionar para que entonces la electricidad siguiera fluyendo y la canción continuara, ¿ok? Así que, y como decía la doctora Tesla, piensen en su casa, qué cosas, como ya mencionó, el timbre, las teclas Ujú. de la computadora, ¿verdad? Del teclado, que son momentáneos, cuáles tenemos nosotros que son mantenidos, que es como el deslizante, ¿ok? Así que hoy, muy chévere la actividad, impresionante, lo que hicimos, muy divertido, qué bueno. Sí, como mencionó la doctora Tesla, hay que ser bien cauteloso en los pasos, en las instrucciones. Ujú. Vieron que hoy todo fue bien específico, esto va aquí, hay que, en circuitos un poco más complejos, tenemos que ser metódicos, sistemáticos, organizados, seguir las instrucciones, ¿ok? Cuando les toca hacer actividades solos, siempre repasen las instrucciones, separen sus materiales y háganlo con calma. Si algo no sale, saben que lo podemos repetir porque quizás, como le pasó a la doctora Tesla en un momento, que se le olvidó el 1 o el 2, ¿dónde iba? Cualquier Sí. cambio así que uno se confunda, no te va a salir, ¿ok? Así que muy pacientes con nosotros mismos y siempre Ujú. lo volvemos a intentar. La persistencia es algo que puede ser difícil, pero nos ayuda, ¿verdad?, a lograr lo que queremos, ¿ok? Así que, como también mencionaba doctora Tesla, si no funcionó, no se preocupen, no hay problema, lo intentamos otra vez. Y al principio de la clase hablamos de los proyectos que han sido, ¿verdad?, asignados en las actividades de extensión. Con calma los hacen, busquen el del primer día, lo repiten, pueden hacer el de ayer, hoy también le vamos a enviar otra hoja con otros proyectos que pueden hacer, ¿ok? Ujú. Y todo esto los va a ayudar a entender más los conceptos, ponerlos en práctica y también entender su equipo poquito a poco, familiarizarse más con sus partes y ubicar todas las piezas por debajo. Así que al principio mencionamos un objetivo de la Ley de Conservación de la Energía, que vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso antes? Si lo han escuchado, me dicen sí, si no se acuerdan. Vamos a ver. La Ley de Conservación de la Energía. Ya yo les dije quién fue el que lo descubrió. Ujú. A ver si recuerdan ese nombre del científico. ¿Quién era? Vamos a ver. Lo dije al principio de la clase. Y doctora Gravedad, tal vez si nunca han escuchado sobre esto o Isaac Newton, tal vez puedan hacer un poquito de investigación como buen científico e investigar en Google o en la computadora quién es, qué hizo, cuánto tiempo atrás lo hizo, para que sepamos un poquito más sobre esto. Y ahí ya nos contestó uno, Isaac. ¿Y su apellido? ¿Cuál es? Vamos a ver. Muy bien.
No recordamos el apellido. No hay problema. No hay problema. Newton, De Isaac hecho, lo Newton. voy a poner aquí en el chat para que lo tengan. Lo voy a escribir. Que es Isaac Newton. Muy bien. Y él fue el que descubrió la ley de conservación de la energía. ¿Y qué significa? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que él descubrió? ¿Qué se dio cuenta? De que la energía no puede ser creada, pero tampoco destruida. Y la primera energía, nosotros hablamos que la energía está en todas partes. Y que no fue creada por el hombre, que es de la naturaleza. ¿Okay? Así que él descubrió eso, la energía no la podemos crear ni tampoco la podemos destruir. En nuestro mundo, ¿verdad? Está lleno de energía todo el tiempo. Lo que sí podemos hacer es cambiarla de forma. ¿Ok? Así que en el circuito que nosotros acabamos de hacer, teníamos energía que viene de las baterías, ¿verdad? Tiene energía aquí todo el tiempo. Y cuando abrimos los interruptores, la energía pasó por las baterías, luego pasó por el circuito de música y la bocina. Así que lo que hizo fue que cambió la forma de energía. La energía que estaba en las baterías se cambió al pasar por todo nuestro circuito y entonces hacer que nuestra bocina sonara, que hiciera la canción. Así que cambió de forma. ¿Ok? Y sí, ¿verdad? Permite, sale por la bocina y nosotros somos capaces de escucharla. Podemos verla, percibir. Nuestros tímpanos se activan, vibran y escuchamos el sonido de la bocina. La misma energía que está encerrada en las baterías cambió a una energía diferente. ¿Okay? Otro ejemplo, una bombilla cambia de forma de la batería o lo eléctrico, ¿verdad? Que la compone, va pasando hasta llegar a convertirse en calor y ese calor alumbra, hace que llegue la luz. Así que son ejemplos como la energía cambia de forma. ¿Okay? No sé si doctora Tesla tiene algún otro ejemplo que se le pueda ocurrir para explicarle a nuestros científicos de cómo la energía cambia de forma y cuán importante fue lo que descubrió Isaac Newton acerca de la energía, que la podemos cambiar de forma, que no solo existe aquí en el mundo y no podemos hacer nada con ella. Exactamente. Lo que se me ocurrió, doctora Gravedad, es que, por ejemplo, en algunas de las lamparitas que usamos, tienen el switch o el botón de presión que es momentáneo para poder encender la luz, que vaya la energía, se caliente un poco y que dé la luz y luego le quitamos el dedo para no presionarlo más y así se apaga inmediatamente. So, de nuevo, ¿dónde tenemos interruptores momentáneos o interruptores que se quedan encendidos y solamente al mover un switch se apagan? ¿Cuál es el nombre de ese, doctora Gravedad? ¿De cuál? ¿Del switch? Es el interruptor momentáneo y el interruptor mantenido. Muy bien. Ok, así que nada, espero que se hayan divertido hoy. Como saben, y los que nos están acompañando por primera vez, los que nos están viendo después, ¿verdad? De manera grabada, pregrabada la clase, siempre le enviamos una actividad de extensión, ¿verdad? Que es, no es requerida para venir mañana, pero siempre es bueno que lo intenten, si pueden hacerla. Así que cuando se acabe la clase la van a recibir en su correo electrónico, se llama actividad de extensión. Y en la actividad que vamos a enviarles hoy, van a repasar los conceptos que hablamos hoy, específicamente de los interruptores. Van a hacer un jueguito de búsqueda en su casa para que encuentren interruptores en su casa. Está muy divertido. Y también van a trabajar el proyecto Museitos. ¿Okay? Y recuerden que las instrucciones de esos proyectos la tienen en la guía que les llegó con el equipo. ¿Okay? Buscan el número del proyecto y ahí lo realizan. ¿Okay? Si quieren pueden enviarnos fotos o algún video de cómo les fue su actividad para nosotros verlo también y aprender de cómo les fue a ustedes.
Espero que se diviertan muchísimo. Y entonces mañana, ¿qué haremos mañana, verdad? Siempre es bueno saber qué va a pasar. Mañana vamos a explorar y a construir más circuitos, ¿verdad? Como todos los días. Seguiremos haciendo circuitos, pero también vamos a aprender sobre resistencias, aislantes y conductores. ¿Ok? Así que será una clase muy divertida. Y la doctora Testa quiere decir algo más. Tenemos unos minutitos. Si ustedes tienen preguntas, también nos pueden alzar la manita o escribirla en el chat porque todavía tenemos unos minutitos de la clase. Solamente quería añadir que me encantó la clase de hoy. Me encantó la participación, me encantó que pusieron su información en el chat y nos dejaron saber respuestas, cómo se sentían, si les gustó el proyecto. Exactamente, eso nos da mucha energía a nosotras como instructoras de este campamento para seguir y para darles toda la información. Nos encanta estar con ustedes y tenemos 2 días más. 2 días más de ser científicos, de aprender mucho. Y pues nada, gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Ok, gracias. Sí, están muy contentos. Me gusta. Qué bueno. Gracias.